El frío de enero en Puente Grande no se parece al frío de ningún otro lugar. No es el frío limpio de las montañas del norte, ni el frío húmedo que sube del océano en las costas del Pacífico. Es un frío específico, con personalidad propia, que huele a cemento mojado, a cloro mal diluido en agua estancada, a cuerpos que llevan demasiado tiempo encerrados en el mismo espacio, respirando el mismo aire viciado. Es un frío que se mete por las costuras de la ropa carcelaria, por los poros de las paredes de bloc gris, por las grietas de los sueños de los hombres que duermen apilados en celdas de 4 metros por 3. Hombres que han aprendido a reducir sus cuerpos, sus movimientos y sus esperanzas, hasta que caben en ese espacio sin sobrar demasiado. El Centro de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco, llevaba en 2003 más de 2 décadas funcionando como uno de los penales de máxima seguridad más importantes del occidente de México. Sus muros de concreto armado tenían el color del tiempo acumulado, un gris amarillento que en los días de lluvia se oscurecía hasta parecer casi negro, y en los días de sol seco del invierno jalisciense adquiría una palidez polvorienta que recordaba a piel enferma. Afuera, la carretera federal a Guadalajara pasaba a 2 kilómetros, y en las noches de silencio absoluto, los internos del módulo C podían escuchar el sonido lejano de los camiones de carga que viajaban hacia la ciudad, ese ruido continuo y sordo que era la única prueba audible de que el mundo exterior seguía existiendo y moviéndose sin ellos. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esto esta noche. Esta historia va a necesitar que estés completamente despierto y con la luz encendida. Rodrigo Iturriaga Palomino llegó al Cerezo de Puente Grande en octubre de 2001, sentenciado a 18 años por homicidio en segundo grado. Tenía 34 años cuando cruzó por primera vez la puerta de admisión, cargando una bolsa de plástico con sus pertenencias personales, 2 mudas de ropa, una fotografía de sus hijas, un reloj de plástico negro con correa ajustable, y una Biblia que le había dado su madre cuando salió libre bajo fianza 2 semanas después del incidente, y que él no había abierto en ninguno de los meses que duró el proceso. Era electricista de profesión, originario de Tlaquepaque, padre de 2 hijas de 12 y 15 años, que vivían con su madre en una colonia popular al oriente de Guadalajara. Exesposo de una mujer llamada Consuelo, que había borrado su número de teléfono, su nombre de su vocabulario cotidiano, y la posibilidad de su existencia del relato que le ofrecía a sus hijas sobre el futuro. No era un hombre especialmente violento, según los registros psicológicos de ingreso al penal. El informe de la psicóloga que lo evaluó en sus primeras semanas describía a un individuo con perfil adaptativo no conflictivo, capacidad de introspección por encima del promedio para la población carcelaria, tendencia a la racionalización como mecanismo de control emocional, y ausencia de indicadores de psicopatía o trastorno de personalidad antisocial. Era, según ese mismo informe, un hombre ordinario que había cometido un acto extraordinariamente irreversible en un momento de cólera que él mismo describía, cada vez que alguien se lo preguntaba, como algo que nunca entendí del todo, y que sigo sin entender, y que probablemente no voy a entender nunca, aunque piense en ello cada día que me quede de vida. Su celda en el módulo C era la número 47. La compartía con un hombre llamado Aurelio Sánchez Trejo, 51 años, originario de Zapopan, excontador de una empresa constructora mediana acusado de fraude fiscal por un monto que sus abogados habían logrado reducir en papel, pero no en la sentencia real. Aurelio era un hombre de costumbres rígidas e irritabilidad contenida que se manifestaba en pequeños gestos. La forma en que acomodaba sus artículos personales con una precisión que no toleraba alteraciones, la manera en que exigía silencio después de las 9 de la noche, la intensidad monomaníaca con que hablaba de su caso legal cuando encontraba a un interlocutor dispuesto, como si repasando los detalles de la injusticia que lo había traído aquí, pudiera eventualmente encontrar la grieta por donde escapar de ella. Roncaba con una regularidad mecánica que al principio desesperaba a Rodrigo, y que con el tiempo se convirtió en parte del sonido del módulo, tan integrada al paisaje auditivo de la celda 47 como el goteo de la tubería o el parpadeo de los fluorescentes del pasillo. El módulo C era el más antiguo del penal,
Las paredes tenían una humedad persistente que ninguna cantidad de pintura lograba cubrir de manera permanente. Se podía ver en ciertas secciones la estratigrafía de los intentos anteriores, capas de blanco amarillento sobre verde institucional sobre gris original, cada capa testimoniando un presupuesto de mantenimiento que había llegado tarde, incompleto, o directamente desviado hacia otros destinos. En las noches de lluvia, se podía escuchar cómo el agua viajaba por dentro de los muros a través de grietas internas que nadie había reparado, porque el diagnóstico requería demoler secciones enteras, y eso era una conversación que nadie quería tener. Los sonidos de esa agua interior eran orgánicos, casi viscerales. Gorgoteos, chorros intermitentes, el tamborileo irregular de gotas acumuladas que encontraban eventualmente una salida hacia el suelo de los pasillos. Las luces del pasillo parpadeaban con una frecuencia que los custodios atribuían desde hacía años a problemas eléctricos crónicos en el cableado del módulo. Rodrigo, con su ojo de electricista, había identificado en sus primeras semanas la causa probable: un interruptor diferencial con el mecanismo de restablecimiento desgastado que respondía a variaciones mínimas de carga de la red. Era un problema que cualquier técnico competente habría resuelto en 2 horas con material que costaba menos de 200 pesos. Llevaba sin resolverse desde, según Bermúdez, al menos 2000. Eso también era parte del carácter del módulo C. Los problemas menores que podían haberse arreglado con poco esfuerzo y que sin embargo permanecían, acumulándose en el fondo de listas de pendientes que nadie consultaba. Rodrigo conocía los sonidos del módulo con la precisión de alguien que ha aprendido a leer un ecosistema ajeno para poder sobrevivir en él. En los primeros meses había catalogado cada ruido con la metodología silenciosa de un técnico, los pasos de cada custodio identificables por su cadencia, su peso y el tipo de suela que usaban. El suboficial Vargas Lozano, pasos pesados, lentos, con un leve arrastre del pie derecho que producía un sonido de fricción característico. El custodio González, pasos rápidos y ligeros, casi nerviosos, de alguien que siempre parece estar llegando tarde a algo. El custodio de apellido Peña, turno de madrugada martes y viernes. Pasos medianos, uniformes, con la cadencia de quien ha recorrido el mismo corredor tantas veces que el camino ya no requiere atención consciente. También sabía en qué parte del pasillo los fluorescentes tardaban más en encenderse después de un parpadeo, y en qué tramo el piso tenía una irregularidad que producía un sonido distinto bajo cualquier calzado. Sabía que la celda 51 tenía una gotera que golpeaba contra el lavabo metálico con ritmo de metrónomo roto cuando llovía. Sabía que entre las 2 y las 3 de la madrugada el módulo C alcanzaba su punto de silencio máximo. Los internos dormidos. Los custodios en sus rondas, con intervalos de 40 minutos. El penal entero reduciéndose a sus sonidos mínimos y estructurales. Por eso, cuando en la segunda semana de enero de 2003 comenzó a escuchar pasos que no reconocía, supo de inmediato que no pertenecían al catálogo que había construido con 14 meses de observación cuidadosa. No eran pasos de custodio. Los custodios caminaban con botas de suela gruesa de goma que producían un sonido sordo y pesado contra el mosaico del pasillo. Un impacto claro y definido que dejaba poco margen de ambigüedad. Estos pasos eran distintos en múltiples dimensiones. Más ligeros, casi silenciosos, con una presión sobre el suelo que sugería un calzado de suela delgada o de cuero, y con un ritmo irregular que no correspondía a ninguna de las personas que él había catalogado. Había algo más en esos pasos, algo que Rodrigo tardó varias noches en poder articular. No seguían la cadencia de alguien que está realizando un trayecto con un destino definido. Tenían la lentitud de alguien que camina para estar en el corredor, no para cruzarlo. Y siempre llegaban a la misma hora, entre las 2 y las 2:30 de la madrugada. La primera noche que los escuchó, los atribuyó a algún interno que había conseguido que un custodio le abriera la celda para ir al sanitario colectivo, transacción que ocurría ocasionalmente en el módulo C, bajo circunstancias que nadie documentaba y que formaban parte del sistema de favores y deudas menores que lubricaban la vida cotidiana del penal. Se dio la vuelta en su catre, ajustó la almohada bajo su cabeza y cerró los ojos. La segunda noche, los pasos se detuvieron frente a su celda. No lo supo de inmediato con certeza absoluta,
pero lo dedujo a partir del cambio en el silencio que siguió al cese del movimiento. Era un silencio diferente al que producía el simple fin de unos pasos en el pasillo. Tenía una cualidad densa, cargada, como el silencio que precede a una pregunta que alguien todavía no ha decidido si va a formular. Rodrigo abrió los ojos en la oscuridad de la celda y miró hacia la puerta sin moverse. El pasillo estaba en uno de sus ciclos de fluorescentes apagados, y la única luz era el resplandor anaranjado débil de la lámpara de emergencia al fondo del corredor, suficiente para distinguir sombras, pero no suficiente para ver detalles. No había nada visible entre los barrotes de la puerta, o si había algo, era demasiado oscuro y demasiado quieto para distinguirlo de la sombra general del pasillo. El silencio duró quizás 20 segundos. Luego los pasos reanudaron su marcha y se perdieron hacia el fondo del módulo. Rodrigo se quedó mirando la puerta durante varios minutos más antes de cerrar los ojos. Algo en esos 20 segundos de silencio frente a su celda había dejado en su cuerpo una incomodidad que no podía atribuir a nada concreto y que, precisamente por eso, era más difícil de desestimar que un miedo con forma definida. La tercera noche, Rodrigo estaba despierto y esperando con una disposición específica en el cuerpo. Se había colocado de manera que podía ver la puerta de la celda a través de la penumbra, sin adoptar la postura obvia de alguien que está mirando. Un truco que había aprendido en sus primeros meses. Nunca demuestres que estás vigilando algo, porque quien te vigila también está vigilando si tú vigilas. Mantenía los ojos entreabiertos, la respiración regular y controlada, el cuerpo relajado pero no dormido. Aurelio roncaba en el catre de abajo con su metronomía habitual. El módulo estaba en su silencio profundo de madrugada. Los pasos llegaron a las 2:04, según el reloj de plástico negro colgado en la cabecera de su catre. Se detuvieron frente a la celda 47. Y en el espacio entre los barrotes, Rodrigo vio una figura. La poca luz del fondo del corredor no era suficiente para ver el rostro ni los detalles finos, pero sí para percibir la forma general y la postura. Un hombre. De eso no cabía duda por la constitución y la anchura de hombros, de altura media o ligeramente por encima. Con una postura peculiar, no estaba de pie en la posición neutral de alguien que espera o descansa, sino ligeramente inclinado hacia adelante desde la cintura, como la postura de alguien que se asoma para ver mejor algo que está a una altura más baja que la suya, o como la postura de alguien habituado a hablar con personas sentadas o arrodilladas. Y había algo en la forma general de la silueta, en el corte de lo que parecía ser una prenda larga y recta que llegaba hasta los pies, que a Rodrigo le evocó, sin que pudiera explicarse del todo por qué en ese primer momento, la imagen de un sacerdote. La figura estuvo en el umbral durante aproximadamente 10 segundos. Luego se retiró con la misma calma con que había llegado, y los pasos ligeros e irregulares se alejaron por el corredor hacia el fondo del módulo hasta desaparecer. Rodrigo no durmió el resto de esa noche. Se quedó en su catre con la espalda contra la pared fría y los ojos fijos en la puerta, procesando lo que había visto con la misma meticulosidad con que había aprendido a procesar cualquier información relevante para su seguridad dentro del penal. No era sobrenatural, era un hombre con ropa específica que tenía acceso al módulo C a las 2 de la madrugada, que caminaba con un calzado inusual para ese contexto, que se detenía frente a celdas específicas y las observaba durante intervalos breves antes de continuar su camino. Esos eran los hechos. Los hechos tenían una explicación. La explicación requería información que él todavía no tenía. A la mañana siguiente, en el desayuno del módulo, Rodrigo buscó al gordo Bermúdez. Hermenegildo Bermúdez Ríos, conocido en el módulo C exclusivamente como el Gordo, era un hombre de 53 años, cuerpo masivo y voz pausada, que llevaba 7 años en el Cerezo de Puente Grande, cumpliendo una condena por tráfico de estupefacientes, que había entrado al sistema judicial en una época en que los criterios de proporcionalidad en las sentencias por ese tipo de delitos respondían a lógicas políticas más que jurídicas. Era el hombre con más antigüedad en el módulo C, y esa antigüedad lo había convertido en una especie de archivo vivo de sus historias acumuladas. Sabía qué celdas habían albergado a qué internos en qué periodos. Recordaba incidencias antiguas que los registros oficiales habían perdido o nunca habían consignado con precisión.
y conocía las dinámicas internas del módulo con la propiedad minuciosa de alguien que ha tenido 7 años para observar sin otro proyecto que sobrevivir con la mayor comodidad posible. Rodrigo se sentó frente a él con su charola y esperó a que hubiera suficiente conversación alrededor como para que la suya no destacara. ¿Has escuchado algo raro de noche en el módulo últimamente?, dijo, sin mirarlo, con la voz del nivel de un comentario casual. Bermúdez masticó su pan lentamente. Tomó un sorbo del café aguado que el penal servía cada mañana en vasos de unicel. No respondió de inmediato. «Raro cómo», dijo finalmente. «Pasos, alrededor de las 2 de la madrugada, que no son de ningún custodio del turno». Bermúdez dejó el vaso sobre la mesa con un movimiento deliberadamente calmado. Luego miró a Rodrigo con una expresión que no era exactamente miedo, pero que tampoco era la neutralidad de alguien que no sabe de qué le están hablando. Era la expresión de alguien que reconoce el territorio de la conversación y ha decidido de antemano no adentrarse en él. «Yo me tomo mis pastillas para dormir a las 10», dijo. «Hasta las 6 no me despierta nada». Era una respuesta que no respondía nada, y los dos lo sabían. Bermúdez cambió el tema antes de que Rodrigo pudiera seguir, preguntando por el partido de fútbol del domingo en el área de recreo, y no volvió a mirarlo con atención durante el resto del desayuno. Esa tarde, Rodrigo habló con Aurelio en la privacidad de su celda durante la hora libre de la tarde, cuando el movimiento del módulo cubría las conversaciones individuales con suficiente ruido de fondo. Le describió lo que había observado las últimas 3 noches con la precisión de un técnico. Hora exacta de llegada, duración de cada visita, características del sonido de los pasos que lo distinguían de cualquier custodio conocido, postura de la figura, y el detalle que más había permanecido en su memoria: la forma de la ropa que le evocaba una sotana. Aurelio escuchó con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el suelo de cemento de la celda. Era su postura de escucha concentrada, la misma que adoptaba cuando revisaba mentalmente los argumentos de su defensa legal. Cuando Rodrigo terminó, Aurelio guardó silencio durante un tiempo que Rodrigo estimó en casi 1 minuto completo. «No te conviene hablar de eso», dijo finalmente, sin levantar la vista del suelo. «Ya te estoy hablando de eso. Aquí adentro», dijo Aurelio, y su voz tenía la cuidadosa neutralidad de alguien que elige cada palabra con conciencia de sus consecuencias. Cuando alguien empieza a reportar cosas que ve de noche, hay exactamente 2 explicaciones que el sistema acepta. La primera es que estás consumiendo algo que no deberías. La segunda es que estás empezando a descompensarte psicológicamente. Las 2 tienen consecuencias para ti. No estoy consumiendo nada y no me estoy descompensando. Vi algo concreto y real. 3 noches seguidas, a la misma hora. Lo que hayas visto, dijo Aurelio, y Rodrigo reconoció en ese momento el tono específico de alguien que sabe más de lo que está diciendo y ha tomado la decisión de no decirlo. «Guárdatelo. Por ahora. Guárdatelo». «¿Por qué por ahora?». Aurelio levantó finalmente la vista y lo miró con una expresión que Rodrigo tardó en clasificar. No era miedo exactamente. Era algo más cercano a la precaución de alguien que ha visto lo que le ocurre a los que no tienen precaución. «Porque todavía no sabes suficiente para que hablar sea útil», dijo. «Y hablar sin saber suficiente solo te daña a ti». No dijo nada más esa noche sobre el tema. Rodrigo lo guardó. 4 días. El 5.º día, la figura entró a su celda. La puerta de la celda 47 se cerraba con un mecanismo que Rodrigo había examinado en detalle durante sus primeras semanas en el módulo, con el ojo analítico de alguien cuya profesión consiste en entender cómo funcionan los sistemas. Era un mecanismo de cierre con palanca interior y llave exterior. Desde adentro podía abrirse girando una palanca de metal. Desde afuera requería una de las llaves maestras que portaban los custodios de guardia. No era un sistema sofisticado ni especialmente seguro para los estándares de un penal moderno, pero cumplía su función básica de impedir que los internos salieran sin autorización. Lo que también implicaba, como consecuencia lógica e inevitable, que si la puerta estaba abierta desde afuera era porque alguien con llave la había abierto,
Rodrigo procesó este hecho durante los primeros segundos después de despertarse a las 2:16 de la madrugada del 17 de enero y encontrar la puerta de la celda entreabierta, con la palanca exterior en posición de desbloqueada, y la figura en el umbral. El cerebro humano, cuando recibe información que amenaza su modelo de seguridad, tiene la tendencia a procesar esa información de manera no lineal. Primero los detalles periféricos, luego los centrales, después las implicaciones, y finalmente la reacción. Rodrigo registró primero el frío más intenso que entraba por la puerta abierta. Luego el hecho de que Aurelio seguía roncando en el catre de abajo, completamente ajeno. Luego la figura en el umbral, inmóvil, con esa postura inclinada hacia adelante que ya reconocía. Y finalmente la implicación de todo esto junto. La puerta no podía haberse abierto sola. Alguien con autoridad y llave la había abierto. Y ese alguien era o la figura misma o alguien que actuaba en su nombre. Esta noche había más luz en el corredor porque uno de los fluorescentes estaba en un ciclo encendido. Y Rodrigo pudo ver a la figura con más detalle que en las noches anteriores. Era un hombre, de complexión delgada pero no demacrada, con la delgadez de alguien que siempre ha tenido esa constitución más que la de alguien que ha perdido peso por circunstancias adversas. De edad estimable entre 50 y 60 años por la postura y ciertos detalles de los movimientos. Llevaba con una claridad que ya no dejaba margen para la duda, una sotana negra. El corte de las mangas, el largo hasta los pies, el cierre frontal, la forma general de la prenda eran inequívocos para alguien que había crecido en una familia que asistía a misa dominical y había visto suficientes sacerdotes como para reconocer su vestimenta. El alzacuellos blanco capturaba la luz del fluorescente y brillaba levemente, como un fragmento de claridad suspendido en la oscuridad del corredor. El hombre sostenía algo entre las manos juntas frente al pecho. Un objeto oscuro y rectangular. Un breviario o un devocionario, sostenido en la postura reverente que Rodrigo había visto miles de veces en sacerdotes que caminaban hacia el altar o esperaban el inicio de una ceremonia. Y miraba hacia adentro de la celda 47 con esa inclinación hacia adelante que ahora, de cerca y con más luz, Rodrigo pudo ver que no era la postura de alguien que se asoma para ver mejor algo pequeño, sino la postura de alguien que está acostumbrado a aproximarse a las personas que están por debajo de su altura social o espiritual. Rodrigo no gritó. Después, cuando contó esta historia a la licenciada Huerta en la Comisión de Derechos Humanos, siempre explicaba ese detalle con cierta incomodidad consigo mismo, como si la incapacidad de gritar fuera una falla que necesitaba justificar. Pero el terror auténtico, el que llega sin preparación y sin el tiempo necesario para convertirse en pánico gestionable, no produce gritos de manera automática. Produce, con mucha mayor frecuencia, un silencio total, una parálisis en la que el sistema nervioso recibe señales contradictorias, el instinto de huida y el instinto de inmovilidad activados simultáneamente. Y en ese conflicto, el cuerpo se detiene y no ejecuta ninguna de las dos instrucciones. La figura estuvo en el umbral durante lo que Rodrigo estimó después entre 12 y 15 segundos. Luego Aurelio giró en su catre produciendo el chirrido metálico habitual, y la figura retrocedió un paso hacia el pasillo. En ese movimiento de retroceso, el ángulo de la luz cambió, y durante un instante, iluminó el lado izquierdo del rostro del hombre, con una claridad que Rodrigo grabó en su memoria con la intensidad de las imágenes que el miedo fija de manera permanente. Piel morena clara, mejilla pronunciada, perfil de nariz aguileña y los ojos cerrados. No cerrados por el sueño ni por el dolor, sino cerrados con la concentración de quien está escuchando o rezando, de quien está en un estado interior que no requiere los ojos abiertos porque lo que importa no está en el exterior. Los pasos se alejaron y la puerta de la celda quedó entreabierta en el silencio del módulo. Rodrigo pasó las siguientes 3 horas y media sentado en su catre con la espalda contra la pared de cemento frío, las rodillas levantadas hacia el pecho, los ojos alternando entre la puerta entreabierta y el techo manchado de humedad de la celda, sin dormir, sin moverse, pensando con una concentración que el miedo, paradójicamente, agudizaba hasta hacerla dolorosa. A las 5:40, cuando comenzó el movimiento temprano del módulo, y el sonido de los primeros custodios del turno de mañana llegó por el corredor con su familiaridad tranquilizadora, Rodrigo se levantó, fue al pequeño lavabo de la celda,
Se mojó la cara con agua fría, se miró en el espejo de afeitar durante un momento y tomó una decisión. Iba a hablar con el oficial de guardia. La oficina del oficial de guardia del módulo C estaba al final del pasillo principal, una habitación de 5 metros cuadrados con una ventana que daba al patio interior y un escritorio de metal sobre el que siempre había formularios, un termo de café y una radio encendida a volumen bajo. El suboficial Hermenegildo Vargas Lozano estaba en turno esa mañana. Era un hombre de 42 años, bigote tupido ya con canas, que había llegado al Cerezo de Puente Grande desde Ocotlán en 1995 y había desarrollado, en 8 años de trabajo penitenciario, el tipo de paciencia entrenada que no es tranquilidad sino saturación. La paciencia de alguien que ha escuchado tantas versiones de tanto sufrimiento real, exagerado, inventado o magnificado que ya no puede distinguir entre ellas sin un esfuerzo deliberado, y que ha dejado de hacer ese esfuerzo deliberado porque resulta emocionalmente insostenible. Escuchó el relato de Rodrigo con la pluma en la mano y el formulario de incidencias sobre el escritorio. No interrumpió, no mostró expresiones de incredulidad ni de credulidad. Cuando Rodrigo terminó, hizo las preguntas de protocolo: si había visto el rostro completo, si podría identificar al individuo, si su compañero de celda había sido testigo, si la puerta había estado abierta al despertarse o al levantarse. Esta última pregunta tenía un filo implícito que Rodrigo reconoció con claridad. La diferencia entre despertar con la puerta abierta y encontrar la puerta abierta al levantarse era la diferencia entre un evento que Rodrigo podría haber dormido y un evento que Rodrigo habría construido conscientemente. Era la pregunta clásica que se hace para explorar la posibilidad del sueño, de la confusión entre el estado dormido y el despierto, de la fabricación involuntaria de una experiencia que no ocurrió. Estaba abierta cuando me desperté, dijo Rodrigo con calma. La figura ya estaba en el umbral cuando abrí los ojos. Vargas Lozano escribió algo en el formulario. Le dijo que revisaría el registro electrónico de apertura de celdas del turno de madrugada del 17 de enero. Le dijo que le haría saber los resultados. Le agradeció que hubiera reportado el incidente por los canales formales. Rodrigo salió de la oficina sabiendo que no le harían saber nada relevante. 3 días después, cuando preguntó por el seguimiento durante el recuento de la tarde, Vargas Lozano lo atendió con la amabilidad burocrática de alguien que da malas noticias sin considerarlas malas. El registro de apertura de celdas de la noche del 17 de enero no mostraba ninguna actividad en la celda 47 entre las 21 horas y las 6 de la mañana del 18. El sistema era fiable, le explicó, porque cada apertura y cierre quedaba registrado automáticamente con hora y número de celda. ¿Y si el sistema fue manipulado?, preguntó Rodrigo. El sistema de registro es independiente del mecanismo de apertura, dijo Vargas Lozano. No puede manipularse uno sin el otro. Era una afirmación técnica que Rodrigo, con su formación como electricista, reconoció como plausible pero no imposible de eludir con el conocimiento correcto del sistema. Pero entendió también que ese argumento, en ese contexto, en esa oficina, ante ese funcionario, no tenía ninguna posibilidad de producir nada diferente a lo que ya había producido. Salió de la oficina y caminó de regreso al módulo C por el corredor que ya conocía tan bien como las líneas de su propia mano, pensando en la diferencia entre un sistema que falla y un sistema que es usado. Fue el gordo Bermúdez quien finalmente habló, y no lo hizo porque quisiera hacerlo, sino porque el peso de guardar silencio frente a alguien que ya había llegado suficientemente cerca de la verdad se volvió más incómodo que hablar. Ocurrió un jueves por la tarde en el área de recreo del módulo, mientras jugaban dominó en una de las mesas del patio techado. La lluvia fina de enero golpeaba el techo de lámina produciendo un ruido continuo que cubría las conversaciones individuales, mejor que el silencio. Rodrigo llevaba 20 minutos esperando el momento, jugando sus fichas con calma, midiendo el estado de ánimo de Bermúdez, y cuando finalmente colocó una pieza en el tablero, habló sin mirarlo, con la voz del nivel exacto que no llega a las mesas vecinas. Entró a mi celda. Vi su cara. Llevaba alzacuellos y sotana. Bermúdez no respondió de inmediato. Acomodó sus fichas sobre la mesa con la deliberación de alguien que está usando ese gesto para ganar tiempo para pensar.
Miró hacia las mesas cercanas con el reflejo de precaución que en el penal es tan automático como parpadear. ¿Cuántas veces lo has visto en total?, dijo finalmente, con la voz baja y uniforme de alguien que ha aceptado la conversación, pero establece sus propias condiciones. Contando la noche que entró, 4. ¿Reportaste algo? Sí, a Vargas Lozano. El registro de celdas no muestra nada. Bermúdez asintió despacio, como confirmando algo que ya sabía. Colocó una ficha en el tablero y esperó a que Rodrigo jugara antes de continuar. Al Chato Pedraza, celda 39. Dijo. Hace como 3 años, decía lo mismo, que había alguien que lo visitaba de noche, que parecía cura, que entraba a su celda y lo miraba, que una vez le habló. Rodrigo sintió algo tensarse en su pecho. ¿Qué pasó con él? Lo mandaron al módulo de área psiquiátrica, diagnóstico de psicosis disociativa agravada por confinamiento prolongado. 6 meses. Medicado con haloperidol. Cuando volvió al módulo C, no volvió a hablar de eso. ¿Por qué se le pasó lo que veía? Bermúdez levantó una ficha y la sostuvo entre los dedos durante un momento antes de responder. Porque aprendió que decirlo no le servía de nada, dijo. Que no es lo mismo que se le haya pasado. Rodrigo jugó su ficha. La lluvia en el techo de lámina cambió de intensidad y por un momento cubrió todos los sonidos del patio. ¿Sabes algo del capellán anterior al padre Castellanos?, dijo Rodrigo. Bermúdez no respondió de inmediato. Colocó su ficha en el tablero, contó los puntos que le quedaban con la vista, y cuando levantó los ojos tenía la expresión de alguien que ha llegado al límite de lo que está dispuesto a dar voluntariamente. No sé nada que pueda servirte, dijo. Y no volvió a hablar de ello esa tarde. Pero Rodrigo había escuchado el peso específico de ese no sé nada que pueda servirte. Y había reconocido en él no la negación de quien no sabe, sino la precaución de quien sabe y ha calculado que decirlo no lo beneficia. Esa noche, Rodrigo comenzó a escribir un diario. Lo hizo en el reverso de las hojas de sus cartas sin respuesta, con la pluma negra que guardaba dentro de la costura de la almohada, en letra pequeña y apretada para aprovechar el espacio. Cada entrada comenzaba con la fecha en el margen superior izquierdo, luego la hora estimada de los eventos, luego una descripción factual en el estilo de un informe técnico, sin adjetivos dramáticos, sin interpretaciones, solo hechos observables, detalles verificables, preguntas que se derivaban de los hechos. Era la única forma que conocía de procesar lo que le estaba ocurriendo sin que, ni siquiera ante sí mismo, pareciera la historia de alguien que estaba perdiendo la razón. La figura volvió 2 noches después. Esta vez, Rodrigo había hecho una preparación específica que no había tenido en las noches anteriores. Había conseguido, a través de una negociación discreta con un interno del módulo B llamado Prieto que tenía acceso a artículos del economato, un espejo rectangular de afeitar de 12 por 8 centímetros. Lo había colocado en un ángulo calculado contra la pared lateral de la celda, ajustado con una pequeña cuña de cartón doblado, para que reflejara el pasillo frente a la celda 47, sin que fuera visible desde el exterior. Era el tipo de solución técnica simple que Rodrigo encontraba natural. Si el problema es la visibilidad, ajusta el ángulo. A las 2:11, los pasos llegaron por el corredor. En el reflejo del espejo, Rodrigo pudo observar la figura con más tiempo y más calma que en ninguna de las noches anteriores. Era, confirmó, un hombre de entre 50 y 60 años de complexión delgada. La sotana negra era inequívoca, el alzacuellos blanco, claro incluso en el reflejo, y el objeto que sostenía entre las manos juntas frente al pecho era, con alta probabilidad, un breviario litúrgico de tamaño estándar, cubierto de un material oscuro que podría ser cuero negro. El hombre no intentó abrir la puerta esta noche. Se quedó en el pasillo, inmóvil, con la vista dirigida hacia el interior de la celda 47, en la postura inclinada que Rodrigo ya conocía. Y entonces, por primera vez en todas las noches de sus visitas, habló. Su voz era baja, casi murmurada, pero el silencio del módulo C a las 2 de la madrugada la transportó sin distorsión por el pasillo y a través de los barrotes de la puerta hasta los oídos de Rodrigo, con una claridad que le pareció casi obscena en ese contexto de penumbra y silencio. Dijo, «Sé que me estás viendo».
Rodrigo no respondió. Mantuvo la respiración regular y el cuerpo inmóvil. «Bien», dijo la figura, y en esa palabra había algo que Rodrigo no esperaba. No amenaza, no advertencia, no reclamo. Era, desconcertantemente, algo que se parecía a la satisfacción, o al alivio de quien encuentra al fin lo que había estado buscando. «Eso es bien». Los pasos se alejaron por el corredor con su ritmo irregular y silencioso, y el módulo C volvió a sus ruidos mínimos y estructurales. Rodrigo esperó 10 minutos antes de moverse. Luego abrió su diario en la oscuridad, escribiendo de memoria, y transcribió las 2 frases con comillas y el contexto exacto. La hora, la postura, el tono de voz, lo que la figura sostenía en las manos. Debajo escribió: «¿Qué es bien? ¿Para quién es bien? ¿Qué cambia para él por el hecho de que yo lo vea?». No tenía respuestas esa noche, pero tenía las preguntas correctas, y en la lógica que Rodrigo había desarrollado para sobrevivir en el Cerezo de Puente Grande, tener las preguntas correctas era siempre el primer paso hacia algo que se pudiera hacer. A la mañana siguiente, Rodrigo fue a la biblioteca del penal. Era un cuarto de aproximadamente 4 metros por 5 ubicado en el módulo A, con 3 estantes de libros donados que incluían novelas populares descatalogadas, algunos textos de educación básica para los programas de alfabetización del penal, un par de enciclopedias con tomos faltantes, y una colección irregular de revistas de divulgación científica de los años 90. Había 2 mesas con 4 sillas cada una ventana con barrotes que daba al patio de visitas, y un interno llamado Fermín Ábalos, que cumplía funciones de encargado a cambio de ciertos beneficios menores como acceso preferente a la ducha matutina y una reducción simbólica en el número de guardias que le supervisaban el correo. Rodrigo le pidió a Fermín que le dejara revisar cualquier directorio de personal o guía de servicios del penal. Fermín lo miró con la expresión de alguien que evalúa una solicitud en función de sus consecuencias potenciales para él mismo. «Eso no es material de biblioteca», dijo. «¿Hay algún boletín informativo? Algo para internos de nuevo ingreso que mencione los servicios del penal». Fermín pensó un momento, y luego señaló el estante lateral derecho. «Ahí hay un boletín de 2001. Era para los de nuevo ingreso ese año». El boletín tenía 16 páginas, papel bond de baja calidad, logotipo de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco en la portada desgastada. En la página 9, bajo el encabezado Servicios de Apoyo al Interno, encontró la sección de Atención Espiritual. El Cerezo de Puente Grande cuenta con servicio de atención espiritual a cargo del capellán institucional, quien brinda misa dominical, confesión bajo previa solicitud y visita pastoral a internos que así lo requieran. Para solicitar atención espiritual, dirigirse al área de trabajo social, módulo A, planta baja, sin fotografía, sin nombre del capellán. El boletín era anterior a la llegada del padre Abundio Castellanos, que Bermúdez había mencionado como el capellán actual. Eso significaba que quien había servido como capellán en 2001, cuando se imprimió el boletín, era alguien más, y alguien que había sido reemplazado por Castellanos en algún momento entre 2001 y 2003. En la última página del boletín, casi oculto en los créditos de impresión en letra pequeña, había una línea que decía: Coordinación de Servicios Religiosos, P. Victoriano Espinosa, R. Rodrigo copió el nombre en su diario con letra clara y lo rodeó con un círculo. Esa noche no pudo verificar el apellido completo ni encontrar más información en la biblioteca, pero tenía un nombre. Y un nombre era una palanca distinta a la que había tenido hasta entonces. Fue Aurelio quien finalmente completó el cuadro, y no lo hizo en el contexto de una conversación deliberada, sino en la oscuridad de la celda, 10 días después de la noche en que la figura había hablado, cuando el módulo ya llevaba más de 1 hora en silencio, y Rodrigo creía que su compañero dormía. «Se llama Victoriano Espinosa», dijo Aurelio desde el catre de abajo, con la voz baja y uniforme de alguien que ha estado pensando en decir algo durante mucho tiempo y ha decidido finalmente decirlo porque el costo de seguir callando supera el de hablar. «Oh, se llamaba. No sé si sigue vivo. Tendría unos 60 ahora». Rodrigo no preguntó cómo lo sabía. Guardó silencio y esperó. «Era capellán aquí», continuó Aurelio. «Lo removieron en 1999, antes de que yo llegara,
Pero hay cosas que se saben aquí aunque no las hayas vivido. Hay una memoria del módulo que existe independientemente de quién esté en él. ¿Por qué lo removieron? El silencio que siguió a esa pregunta tenía la densidad de algo que ocupa espacio físico. Porque un interno presentó una denuncia, dijo Aurelio finalmente. Dijo que el padre Victoriano entraba a su celda de noche, que lo tocaba, que le decía cosas. El interno fue trasladado al módulo D antes de que la denuncia pudiera ser procesada formalmente. Diagnóstico psiquiátrico. El padre Victoriano fue removido sin escándalo público, sin proceso penal, sin ningún registro oficial que yo sepa. Lo transfirieron a alguna parroquia fuera del penal. Fue una de esas operaciones que las instituciones hacen cuando quieren hacer desaparecer un problema sin que parezca que están haciendo desaparecer algo. Rodrigo procesó esto en silencio. La arquitectura completa de lo que estaba viviendo se reorganizaba en su mente como piezas de un sistema que de repente encontraban su lugar correcto. ¿Cuántos internos antes del que fue al módulo D? Preguntó. No lo sé con certeza. Que yo haya escuchado mencionar. Al menos 3. Pero hay razones para pensar que fueron más. El tipo de cosa que hace alguien así no empieza con 3. ¿Y sigue entrando, en 2003? ¿Después de que lo removieron en 1999? Esa, dijo Aurelio. Y su voz tenía ahora algo que podría haber sido admiración por la precisión de la pregunta, o simplemente el reconocimiento de que Rodrigo había llegado al punto exacto donde la comprensión produce más miedo que la ignorancia. Es la pregunta que importa. ¿La sabes responder? Sé parte de la respuesta, dijo Aurelio. Hay un custodio en el turno de madrugada que tiene acceso al módulo C 2 veces por semana. Un hombre que debe algo, o que recibe algo. No sé cuál de los dos. Probablemente los dos. ¿Nombre? Eso ya no te lo voy a decir yo. Y cerró la conversación con el silencio definitivo de alguien que ha llegado al límite de lo que está dispuesto a poner en riesgo. Rodrigo abrió su diario en la oscuridad y escribió. Victoriano Espinosa. Capellán hasta 1999. Removido sin proceso. Al menos 3 víctimas documentadas informalmente, probablemente más. Sigue entrando en 2003. Hay un custodio que lo facilita. Hay un sistema que lo permite. Yo soy del tipo que elige, sin familia que visita regularmente, sin abogado activo, sin contactos externos. Leyó lo que había escrito. Debajo añadió. No voy a ser uno más que aprende a no decir nada. La conversación con el chato Pedraza ocurrió una tarde de finales de enero en el patio del módulo, bajo una llovizna fina que había vaciado las mesas del área techada y dejado el espacio abierto casi desierto. Rodrigo se acercó a él con la misma técnica que había usado con Bermúdez, colocándose a su lado sin enfrentarlo, mirando hacia afuera, con la voz baja y la postura de alguien que habla para sí mismo. Hermenegildo Pedraza Villanueva, el chato, era un hombre de 47 años, complexión baja y musculosa, con una cicatriz diagonal que cruzaba el mentón desde la mandíbula derecha hasta casi el labio inferior, resultado de un incidente que nadie en el módulo había preguntado ni él había explicado. Purgaba condena por robo agravado con violencia desde 1998. Era conocido en el módulo por una cualidad específica que los demás internos describían vagamente como estar en lo suyo. No participaba en las conversaciones colectivas, no establecía alianzas visibles, no pedía ni ofrecía favores. Simplemente existía en el espacio del módulo C con la concentración silenciosa de alguien que ha aprendido que la invisibilidad es la mejor protección disponible. Sus ojos, cuando miraban, lo hacían desde detrás de algo. Rodrigo lo había notado desde el principio. No era la mirada ciega del que ha sido destruido por el encierro, sino la mirada opaca del que ha construido una distancia deliberada entre lo que ve y lo que siente al verlo. Era la mirada de alguien que ha aprendido a observar sin involucrarse y que paga un precio por eso que solo él conoce en su totalidad. «Sé lo que te pasó», dijo Rodrigo sin mirarlo. «No voy a pedirte que me lo cuentes. Solo necesito una cosa». El chato no respondió, pero tampoco se movió. «¿Cómo entra? ¿Por dónde? ¿Quién lo deja pasar?» La llovizna se intensificó ligeramente. Al fondo del patio, 2 internos que habían ignorado el agua jugaban ajedrez bajo un paraguas
que ninguno de los dos sostenía, sino que habían colocado horizontalmente sobre la mesa en un equilibrio improbable. «Hay una puerta lateral en el corredor sur del módulo C», dijo el Chato finalmente, con una voz que Rodrigo tuvo que concentrarse activamente para escuchar. «Entre las celdas 52 y 53, candado de llave maestra formalmente. El custodio Peña, martes y viernes de madrugada, lo deja trabado sin cerrar del todo. Cualquiera que sepa que está así puede abrirlo desde afuera empujando con el movimiento correcto». «¿Cuánto tiempo lleva esto?» «Que yo sepa, desde antes de que me fueran al módulo D, más de 3 años. ¿Por qué Peña? Porque el padre Victoriano tiene algo que Peña quiere o algo que Peña teme. En este lugar, las dos cosas funcionan igual de bien para mantener a alguien cooperando». Rodrigo asintió. La llovizna se detuvo con la brusquedad con que los cambios de tiempo ocurren en el invierno jalisciense, de manera repentina y sin anuncio. «¿Para qué sirve que yo te diga esto?», dijo el Chato, y su voz había cambiado ligeramente, incorporando algo que no era exactamente esperanza, pero que tampoco era la indiferencia total que su expresión sugería. «Cualquier cosa que hagas aquí adentro va a terminar igual que terminó conmigo. Diagnóstico psiquiátrico y 6 meses de haloperidol». «No voy a hacer nada aquí adentro», dijo Rodrigo. «Voy a escribir una carta». «¿A quién?» «A la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hay un cartel en el módulo A con la dirección. Lleva años ahí. Nadie lo ha usado, que yo sepa». El Chato lo miró directamente por primera vez en la conversación. En sus ojos, detrás de la cualidad opaca que los protegía, había algo que Rodrigo identificó con precisión en el momento y que recordó después cuando lo escribió en su diario esa noche. Una mezcla de vergüenza antigua y furia más antigua todavía, superpuestas durante tanto tiempo que ya no se distinguían bien la una de la otra. «Nadie afuera sabe que existimos», dijo el Chato. «La comisión tiene obligación legal de recibir quejas de internos», dijo Rodrigo. «Y si la carta llega, tienen obligación de investigar. No pueden ignorarla como ignoran un reporte interno. ¿Y si la carta no llega? Entonces escribo otra, y otra, hasta que una llegue». El Chato estuvo en silencio durante un momento más, mirándolo con esa mezcla de vergüenza y furia que Rodrigo ya no intentaba descifrar sino simplemente reconocer. «Hay una cosa más», dijo el Chato, con la voz tan baja que era casi solo movimiento de labios. «El padre Victoriano no viene al módulo C al azar. Elige. Siempre elige al mismo tipo de interno. Hombres sin visitas regulares, sin abogado activo, sin nadie afuera que pregunte con insistencia. Hombres que el sistema ya considera invisibles». «Lo sé», dijo Rodrigo. «¿Y aún así?» «Aún así». El Chato asintió una vez, levemente, con la economía de gestos de alguien que no desperdicia movimientos. «Que tenga suerte», dijo, y se alejó hacia el módulo sin volver la cabeza. El martes siguiente, Rodrigo no durmió. No fue difícil. Llevaba semanas con un sueño fragmentado por la vigilancia voluntaria que se había impuesto, y su cuerpo había desarrollado la capacidad de permanecer en un estado intermedio durante las horas de la madrugada, suficientemente despierto para registrar lo que ocurría en el módulo pero sin el desgaste de la vigilia completa. Era un estado que algunos internos de larga data describían como el sueño del penal. No dormir ni estar despierto del todo, sino existir en el espacio entre los dos. Esa noche, sin embargo, estaba completamente despierto. Había pasado la tarde preparando la carta. La había escrito 3 veces antes de quedar satisfecho con la versión final. La primera había sido demasiado emocional, la segunda demasiado escueta para ser tomada en serio. La tercera encontraba el equilibrio entre la precisión factual de un informe técnico y el detalle personal que hacía imposible descartarla como una queja genérica. Consignaba fechas aproximadas de cada visita nocturna, descripción física detallada del individuo, el método de acceso a través de la puerta lateral del corredor sur, el nombre del custodio Peña como facilitador, según información de fuente que no podía identificar, pero que era verificable mediante el registro de turnos, el nombre completo de Victoriano Espinosa y su cargo anterior como capellán institucional, y una referencia explícita al caso del interno Pedraza y su internación psiquiátrica como precedente de supresión sistemática de denuncias similares. No mencionaba a Aurelio ni a Bermúdez ni al Chato por nombre,
Esa protección era lo mínimo que les debía. El sobre lo había conseguido del mismo Fermín de la biblioteca, junto con un sello postal que formaba parte de una pequeña reserva que los internos con más tiempo acumulaban para uso propio o para vender. La dirección en el frente era la de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, copiada con cuidado del cartel del módulo A. En el remitente había puesto solo su número de interno y el nombre del penal, sin su nombre, por si la carta era revisada antes de salir. A la 1:45 de la madrugada, escuchó pasos en el corredor sur. No los pasos ligeros e irregulares del padre Victoriano. Primero, los pasos conocidos del custodio Peña. Medianos, uniformes, con la cadencia de quien recorre el mismo camino sin pensar. Luego, el sonido metálico suave del candado de la puerta lateral, el movimiento de alguien que trabaja sobre metal con familiaridad y sin prisa. Luego, silencio breve. Luego, los pasos de Peña alejándose de regreso por el corredor sur hacia su puesto. A las 2:03, los pasos del padre Victoriano comenzaron a avanzar por el módulo C. Rodrigo tenía el diario abierto sobre el catre, la pluma en la mano, los ojos fijos en la puerta. Esta noche no iba a hacer lo que había hecho las otras noches. No iba a observar en silencio. No iba a documentar desde la distancia. No iba a esperar a que la figura se fuera para escribir lo que había ocurrido. Esta noche iba a hablar. No para confrontar, no para amenazar, para que el hombre supiera con exactitud qué era lo que Rodrigo sabía, y para que Rodrigo confirmara con sus propios ojos la reacción de alguien que descubre que su invisibilidad ha terminado. Los pasos se detuvieron frente a la celda 47. La figura estaba en el umbral con su postura habitual, el breviario entre las manos, la inclinación hacia adelante desde la cintura. «Sé quién eres», dijo Rodrigo, con la voz baja y uniforme de alguien que ha ensayado la frase suficientes veces como para decirla sin que le tiemble. Victoriano Espinosa, capellán de este penal hasta 1999, removido por una denuncia que fue suprimida mandando al interno al módulo D. La figura no se movió de inmediato. El silencio que siguió a esas palabras tenía una textura diferente a los silencios anteriores. Era el silencio de alguien que está recalibrando, que está procesando información que cambia la situación, de manera que requiere una respuesta distinta a la habitual. Luego el hombre exhaló, un sonido largo y lento, casi un suspiro, que en la oscuridad y el silencio del módulo sonó desproporcionadamente cargado. Y en esa exhalación, Rodrigo escuchó lo que había escuchado la primera vez que el hombre habló. No miedo, no amenaza. Algo parecido al alivio. El alivio de alguien que lleva mucho tiempo haciendo algo en la oscuridad y encuentra por fin a alguien que lo ve con claridad. «¿Cuánto tardas?», dijo el padre Victoriano, con su voz baja y modulada, la voz de alguien entrenado para hablar en espacios donde el eco importa. Siempre tarda tiempo. Pero al final, siempre alguien llega hasta el nombre. «¿Qué quieres de mí?». Una pausa. El breviario se movió levemente entre las manos juntas, como si el hombre lo apretara con más fuerza. «Lo que siempre he querido», dijo. «Lo mismo de siempre. Alguien que esté. Alguien que no mire hacia otro lado. Aquí dentro todos miran hacia otro lado. Los custodios, los directivos, los otros internos. Es sorprendente la cantidad de personas que pueden mirar hacia otro lado cuando el costo de mirar hacia adelante es demasiado alto». «Nadie va a estar contigo aquí», dijo Rodrigo. «No yo ni ninguno de los otros a los que has visitado. Ya llevas semanas mirando», dijo el padre Victoriano, y en su voz había algo que en cualquier otro contexto podría haberse llamado ternura. «Eso no es mirar hacia otro lado. Lo que llevo semanas haciendo», dijo Rodrigo, «es documentar. Fechas, horas, descripciones, nombres. El nombre de Peña, el tuyo. Lo que les hiciste a los otros antes de mí. Todo está escrito. Y mañana sale en una carta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos». El silencio que siguió fue el más largo de todas las noches que habían tenido. Rodrigo contó mentalmente. 10 segundos. 15. 20. En ese silencio, la figura en el umbral pareció cambiar de postura ligeramente. La inclinación hacia adelante disminuyó. El cuerpo se enderezó un poco.
y algo en la forma general de la silueta cambió de la postura devota y segura de un hombre en su elemento a algo más próximo a la postura de alguien que está reconsiderando. «Nadie te va a creer», dijo finalmente, y esta vez la voz no tenía el mismo control de antes. Había en ella algo más tenue, más cuidadoso. «Puede que no», dijo Rodrigo, «pero la carta va a llegar. Y si llega, tienen obligación de registrarla. Y si la registran, ya no puede hacerse desaparecer tan fácilmente como se hizo desaparecer al interno que denunció en 1999. La figura no respondió. «Y la próxima vez que entres a este módulo», dijo Rodrigo, «voy a gritar. No porque tenga miedo, sino para que los demás del módulo te vean, para que no puedas entrar y salir en la oscuridad como llevas años haciéndolo». Los pasos del padre Victoriano se alejaron por el corredor sin respuesta. Esta vez no hubo la pausa habitual frente a otras celdas. Los pasos llegaron directamente a la puerta lateral del corredor sur. Se escuchó el movimiento del candado. Y luego el silencio del módulo C volvió a ser el silencio ordinario de los hombres que duermen. Rodrigo se quedó sentado en su catre durante un largo tiempo, escuchando ese silencio, verificando que era el silencio correcto, y no una pausa en algo que iba a continuar. Luego abrió su diario y escribió la conversación completa de memoria, con comillas donde recordaba las palabras exactas y paráfrasis donde no, anotando también el cambio en la postura de la figura cuando se mencionó la carta, y la diferencia en la voz durante la última parte del intercambio. Al final de la entrada escribió: «No volvió a otras celdas esta noche. No sé si eso significa algo o no. La carta sale mañana». La carta llegó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco el 9 de febrero de 2003. Rodrigo lo supo 16 días después, cuando una funcionaria llamada licenciada Patricia Huerta Montes se presentó en el Cerezo de Puente Grande, solicitando entrevista con el interno Rodrigo Iturriaga Palomino, en calidad de quejoso registrado bajo el expediente que ella citó con un número que él copió en su diario. Era una mujer de unos 40 años, de voz precisa y mirada que evaluaba sin juzgar, con el tipo de presencia profesional que Rodrigo reconoció como la de alguien que hace este trabajo porque cree en él, y que ha aprendido a no mostrar esa creencia demasiado abiertamente, porque la hace vulnerable. La entrevista duró 2 horas y 20 minutos en una sala de visitas del módulo A, con un custodio presente en la esquina que la licenciada Huerta Montes ignoró con una profesionalidad que a Rodrigo le pareció admirable. Le hizo preguntas que cubrían cada elemento de la carta con una precisión que indicaba que la había leído varias veces. Le pidió que describiera en detalle físico a la persona identificada como Victoriano Espinosa. Le preguntó por los otros internos que habían mencionado experiencias similares sin pedirle sus nombres, y al final le explicó con cuidado el proceso que seguiría la queja. Investigación preliminar, solicitud de información al penal, posible citación de testigos, revisión del registro de accesos. «¿Cuánto tiempo tarda?», preguntó Rodrigo. «Depende de la cooperación de la institución», dijo la licenciada Huerta con una honestidad que Rodrigo apreció. «Puede ser semanas o meses. Lo que puedo garantizarle es que su expediente está registrado y que cualquier intento de presionarlo o de alterar su situación dentro del penal como resultado de esta queja será considerado un agravante». Rodrigo asintió. «¿Cree que van a intentar hacerme algo?», dijo. La licenciada Huerta lo miró durante un momento con la expresión de alguien que está evaluando cuánta honestidad es útil en este momento. «Creo que hay personas en esta institución con interés en que esta queja no prospere», dijo finalmente. «Y creo que usted lo sabe mejor que yo. Lo que también sé es que ahora que hay un expediente abierto en la comisión, cualquier traslado no justificado, cualquier cambio en su situación procesal, cualquier incidente que le ocurra, va a ser revisado en ese contexto». Era una protección imperfecta. Rodrigo lo sabía. Pero era una protección real, la primera que había tenido desde que llegó al módulo C de Puente Grande. El proceso que siguió fue exactamente lo que la licenciada Huerta había descrito. Lento, imperfecto, lleno de fricciones y retrasos que Rodrigo fue documentando en su diario con la paciencia de alguien que ha aprendido que en los sistemas institucionales el tiempo es una variable que no puede controlarse pero sí puede usarse. En febrero, la comisión solicitó al penal los registros de acceso de los últimos 2 años para el módulo C.
En marzo, después de una demora de 3 semanas que la comisión documentó como obstrucción, los registros llegaron incompletos. La comisión solicitó los registros complementarios con una insistencia formal que el penal no estaba acostumbrado a recibir de manera sostenida. El custodio Peña fue suspendido del turno de madrugada el 14 de marzo, primero con goce de sueldo, como medida de precaución administrativa durante la investigación, según el lenguaje oficial. En el módulo C, la noticia circuló por los canales informales en menos de 2 horas. Nadie dijo nada públicamente. Pero Rodrigo notó que esa noche, en el área de recreo del módulo, el Chato Pedraza lo miró desde su esquina habitual durante un momento, y asintió levemente con la cabeza. Era el único reconocimiento que necesitaba. Las declaraciones de los exinternos tomaron más tiempo y más trabajo. La licenciada Huerta desarrolló un protocolo específico para recabar testimonios de personas que habían sido diagnosticadas con trastornos psiquiátricos, como resultado directo de haber reportado los hechos, un protocolo que hacía imposible descartarlos retroactivamente con el argumento de su historial clínico. El Chato Pedraza declaró en mayo, en una sesión privada con la comisión, después de 3 semanas de contacto gradual a través de la licenciada Huerta que Rodrigo facilitó con la paciencia de quien entiende que no puede apurarse en lo que no puede apurarse. 2 exinternos que habían cumplido sus condenas y estaban en libertad también declararon, localizados a través de registros de la propia comisión con un esfuerzo de investigación que Rodrigo no conoció en todos sus detalles, sino años después. El padre Victoriano Espinosa fue localizado en una parroquia del municipio de Tonalá, donde había estado ejerciendo funciones pastorales desde 1999, y fue citado a declarar ante el Ministerio Público en junio de 2003. El proceso penal que siguió fue gestionado por un agente del Ministerio Público que la comisión supervisó con atención, y que produjo, después de varios meses de trámite, una acusación formal por abuso de autoridad y acceso ilegal a instalaciones de seguridad pública. No era la acusación que el historial real habría justificado. Rodrigo lo sabía. La licenciada Huerta se lo dijo con la misma honestidad que había usado desde el principio. Para los cargos más graves, los que se derivaban del daño directo a los internos, habría necesitado evidencia física y testimonios con una consistencia que el tiempo y las circunstancias habían hecho parcialmente irreproducibles. Lo que tenían era suficiente para un proceso, no para la pena que correspondía a lo que el hombre había hecho durante años, con la complicidad silenciosa de un sistema que prefería no ver. El padre Victoriano fue condenado en 2004 a 3 años de prisión. Cumplió 18 meses. La sentencia era una injusticia cuantitativa que Rodrigo aprendió a ubicar en la categoría de las cosas reales pero imperfectas. No era lo que debía haber sido, pero era algo que existía en el registro público, con nombre y número de expediente, y que no podía ser borrado de la manera en que habían sido borradas las denuncias anteriores. El custodio Peña fue destituido sin beneficios en julio de 2003 y procesado por abuso de funciones. Su condena fue menor que la del sacerdote, pero su destitución cerró el acceso que había mantenido abierto durante años. Aurelio nunca habló públicamente. Cuando la licenciada Huerta solicitó entrevistarlo como posible testigo, respondió a través de Rodrigo que no tenía nada que declarar. Rodrigo se lo comunicó a la comisión sin añadir ningún comentario. En el penal, la decisión de no hablar también es una forma de sobrevivencia que tiene sus propias razones y que merece respeto. Bermúdez tampoco habló, pero una tarde de abril, mientras jugaban dominó bajo el techo del patio con lluvia, colocó una ficha en el tablero, esperó a que Rodrigo jugara la suya, y dijo sin mirarlo, con la voz del nivel de los comentarios que no requieren respuesta: «Hiciste bien, nada más». Luego siguió el juego como si no hubiera dicho nada. Y Rodrigo no respondió, porque en el módulo C de Puente Grande hay cosas que se dicen exactamente una vez y no necesitan elaboración. Lo que sí ocurrió, y que Rodrigo registró en su diario con fecha del 17 de abril de 2003, con una letra más grande y más cuidadosa que la habitual, fue que ese día recibió una carta de su hija mayor. No era larga. 4 líneas escritas en papel cuadriculado arrancado de un cuaderno escolar, con la letra redonda e inclinada de alguien que escribe a mano con menos frecuencia de la que debería. Decía que había recibido todas sus cartas
y que no había sabido cómo responder durante mucho tiempo, que había leído lo que él le contaba sobre lo que estaba haciendo en el penal, que le parecía que requería mucho valor, y que la próxima visita autorizada, en junio, iba a ir a verlo. Rodrigo leyó la carta 3 veces seguidas, sentado en su catre con la espalda recta y las manos muy quietas sobre el papel. Luego la dobló con el cuidado con que se dobla algo que va a ser guardado por mucho tiempo, y la metió dentro de la almohada, junto al diario que llevaba 4 meses escribiendo. Esa noche durmió sin despertar. Los pasos en el corredor sur no llegaron. No llegaron el martes siguiente ni el viernes. El candado de la puerta lateral entre las celdas 52 y 53 había sido reemplazado por uno nuevo con registro electrónico integrado, instalado como parte de las medidas que el penal había implementado formalmente en respuesta a los hallazgos de la comisión. Era un candado que cualquier electricista competente habría podido analizar en 20 minutos, pero Rodrigo no tenía ningún interés en analizarlo. Era suficiente con que existiera. El frío de Puente Grande en abril tiene una cualidad distinta al frío de enero. No ha desaparecido, porque en el altiplano jalisciense, el frío no desaparece de golpe, sino que cede gradualmente, día a día, grado a grado, con la paciencia de los cambios que son reales. Pero ya no es el frío que se instala con la certeza de que va a quedarse para siempre. Es el frío que sabe que está de salida, que hace espacio para algo que todavía no es calor, pero que ya no es lo de antes. Rodrigo Iturriaga Palomino lo notó esa noche desde su catre, tumbado con los ojos abiertos en la oscuridad familiar de la celda 47, escuchando los sonidos del módulo que ya conocía de memoria. Los ronquidos mecánicos de Aurelio, la gotera de la celda 51 que nadie había reparado todavía, el parpadeo crónico de los fluorescentes, y muy lejos, a través de los muros de concreto y los 2 kilómetros de campo que separaban el penal de la carretera federal, el sonido continuo y sordo de los camiones que viajaban hacia Guadalajara en la noche. El mundo exterior seguía existiendo, seguía moviéndose, y él, desde adentro de este lugar donde el frío olía a cemento y las puertas no siempre permanecían cerradas, había conseguido que algo de lo que ocurría en este lugar llegara hasta ese mundo exterior, y produjera una respuesta que no podía deshacerse. No era justicia completa. Era una fracción de justicia, imperfecta y tardía como casi toda la justicia real. Pero existía en el registro público con nombre y número, y los hombres que habían sido silenciados sistemáticamente, que habían aprendido a no decir nada porque decirlo no servía de nada, al menos ahora tenían un expediente que decía que sí había servido de algo. Era poco. Rodrigo lo sabía. Pero en los lugares donde el frío no te abandona del todo, y las luces del pasillo parpadean porque nadie ha arreglado el interruptor en 3 años, a veces poco es exactamente suficiente.